Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. Y en esta noche, continuando con la serie sobre la Cristo y nuestras crisis, vamos a analizar en esta noche el pecado de ambición. El pecado de ambición. De qué forma Cristo se enfrentó a este pecado y cuál es la solución que Cristo le da a las personas ambiciosas. Marcos 10, 35 al 45 dice estas palabras. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, en esta noche vamos a analizar pues el pecado de ambición. Lo que la ambición puede hacer y las consecuencias de la ambición cuando ésta no es dominada por el Espíritu de Dios. Millones de personas han arruinado sus vidas y han sido engañadas terriblemente por la ambición. ¿Cuántas personas no se encuentran en la cárcel actualmente? ¿Cuántas mujeres no trabajan en prostíbulos? ¿Cuántas muchachas o secretarias no le dan con la mayor facilidad del mundo su cuerpo a su jefe, su compañía? ¿Cuántas angustias y problemas y pecado han desencadenado el pecado de la ambición? ¿Cuántos hombres han arruinado su matrimonio, sus hijos y su trabajo por causa de que ambicionaron tener más dinero? No les importó pensar en el futuro más que en su propio interés de tener más dinero, y entraron en negocios turbios. Otros inclusive han llegado a comenzar a vender droga, se han involucrado en el narcotráfico, y de una u otra manera, cuando se encuentran en la cárcel, comienzan ellos a lamentarse y a decir: ¿por qué es que yo quise tener más de lo que Dios me había dado? ¿Por qué deshice mi familia, mi matrimonio, mis hijos, y todo está totalmente hecho pedazos? Yo aquí en la cárcel, con 5, 10, 15 años de prisión por delante, y todo por causa de mi ambición. La ambición es un deseo enfermizo, destructivo y obsesivo, que hace que el corazón humano quiera más, tener más, ser más y lograr más. Esta es la causa de que muchas vidas humanas han sido destruidas, y también será la causa del futuro de muchos de ustedes cuando estén en el infierno, porque nunca lograron hacer a un lado el pecado de la ambición. La persona ambiciosa no se preocupa más que por los resultados, sus logros, su poder, sus ganancias. Ninguna otra cosa le interesa o le importa. Podríamos preguntarnos, ¿significa esto que nunca debemos los cristianos ambicionar tener un trabajo mejor o soñar con algo grande en nuestra vida? De ninguna manera.
La Biblia nos exhorta, hermanos, constantemente a que persigamos y alcancemos la excelencia en todo lo que hacemos o deseamos. Sin embargo, esta meta hacia la excelencia puede verse manchada y convertirse en una obsesión cuando es dirigida y controlada por el pecado de ambición. Vamos a comenzar a definir la palabra ambición y vamos a usar en esta noche el diccionario Webster para ver qué cosa nos dice este diccionario respecto al concepto que el mundo tiene de la ambición. El diccionario Webster define la ambición de esta manera: la ambición es un ardiente deseo por una posición de poder, de rango, de fama, de popularidad o de ser alguien superior a los demás. Yo, mis logros, mi dinero, mi posición, mi fama, mi fortuna, todo esto es lo que piensa profundamente en su corazón la persona que es ambiciosa. Para esta clase de persona, hasta la familia y los hijos los usa para obtener sus fines egoístas y ambiciosos. Toda la persona que es ambiciosa está centrada totalmente en su ego. ¿De qué manera le afecta a ella? ¿De qué manera le beneficia a ella? Y repito, nunca piensa en los demás, ni siquiera en su mamá, ni siquiera en sus propios hijos. ¿Cómo opera la ambición y cuáles las bases que hace que el corazón comience a manifestar la ambición? Vamos a oír algunas opiniones en la Biblia, pero principalmente de un rey que fue el más grande rey en cuanto a dinero, poder, fama y popularidad en Israel, llamado Salomón. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, Salomón en el versículo 12 nos da algunos ejemplos respecto a lo que es la ambición. Y dice Proverbios 18, versículo 12: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Aquí encontramos que la tendencia humana es elevar el corazón. En otras palabras, hay algo dentro de nosotros que de alguna manera nos hace llegar a creer que somos más o que podemos tener más. Pero aquí dice Salomón que solo el corazón quebrantado no será ambicioso. Y antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. O sea, la Biblia nos muestra aquí que a todas las personas ambiciosas Dios las humilla tarde o temprano. ¿Por qué? Porque dice en Isaías 66:2 que Dios mira al que es de corazón humilde y tiembla ante su palabra. En Isaías 57:15 la Biblia dice que Dios habita en la eternidad y en la santidad y con la persona que es contrita y quebrantada de espíritu. Entonces nosotros encontramos que dentro de la vida cristiana no es posible darle cabida a este pecado tan destructivo y que Dios abomina y odia con todo su corazón. Es imposible, no se puede ser cristiano y ser ambicioso. En Proverbios capítulo 23, versículos del 4 al 5, dice Salomón: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El apóstol Pablo ya le había dicho a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 6 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el amor al dinero a muchos han sido hundidos en destrucción y en perdición y en codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en perdición. Aquí Salomón nos está diciendo que la ambición es falta de prudencia, porque las riquezas son huecas, vanas, superfluas y nunca duran. No te afanes por hacerte rico, no trates de concentrar tu vida y centrar tu vida en lo que tienes, porque la vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. En Proverbios 29, Salomón acaba diciéndonos en el versículo 23, Proverbios 29, 23, la soberbia del hombre le abate,
pero el humilde de espíritu sustenta la honra. En otras palabras, la soberbia, que es lo que está detrás de la ambición, acabará derribándote, te va a abatir tarde o temprano y finalmente te destruirá. Siempre, siempre detrás de toda persona ambiciosa, la Biblia dice, existe el pecado de soberbia. Y la soberbia es el pecado que hizo y derrumbó a Satanás, el príncipe de las tinieblas. Satanás quiso ser como Dios, alcanzar el nivel de Dios, parecerse a Dios, y dice la Biblia en Isaías 14 y en Ezequiel capítulo 28, que cuando él trató de alcanzar y ambicionar de una forma enfermiza y obsesiva el lugar que no le había sido asignado por Dios, Satanás arrastró con él a la tercera parte de todos los ángeles de la creación de Dios. Vayamos pues a nuestro pasaje en esta noche, en el libro de Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45, y vamos a ver la forma en la que Cristo se enfrenta a este pecado tan terrible, tan horrible y tan destructivo que es la ambición. Antes de comenzar a penetrar en nuestro estudio y análisis en esta noche, vamos a ver algunos antecedentes muy rápidos a la escena que vamos a estudiar, porque esto va a mejorar nuestra comprensión del análisis acerca de la ambición. En el pasaje que acabamos de leer en esta noche, Jesús se encontraba caminando hacia Jerusalén con sus discípulos. Posiblemente la semana que seguía, Cristo iba a ser recibido en la ciudad de Jerusalén por una grande multitud con palmas en la mano que le iban a alabar y le iban a exaltar su ego e iban a hacerle creer que realmente él debería en ese momento cumplir las promesas dadas a sus antepasados, sobre todo bajo el pacto davídico y palestino, y erigirse rey de Israel. Jesucristo se encuentra pues en este camino hacia Jerusalén, pero Jesús en el camino no iba pensando en la recepción que le iban a dar, no iba pensando en la popularidad que tenía ya, sino que esta misma multitud, Cristo sabía, los que un día le iban a decir, alabado sea, Hosana, 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 el que viene en el nombre de David, la misma gente, 8 días después, le iba a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Jesús iba pensando en humillarse hasta la muerte en la cruz que le esperaba. Pero de repente, se detiene en el camino Jesús, se sale del camino y jala a sus discípulos y les comienza a relatar o a contar los eventos que una semana después se iban a cumplir en el más mínimo detalle. Y ahí mismo en Marcos 10, anteriormente en el versículo 32 al 34, dice la Biblia que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí Cristo les dice a los discípulos, voy a ser condenado a muerte, la gente se va a burlar de mí, me van a torturar, me van a escupir, me van a bofetear, me van a asesinar, pero a los 3 días volveré otra vez a vivir. Cristo estaba tratando de preparar a sus discípulos para el futuro. Sin embargo, 2 de los discípulos, Jacobo, que es el mismo Santiago, Jacobo y Santiago son nombres sinónimos, o sea, Jacobo y Juan, solo estaban preocupados por el poder y la gloria que tendrían si Cristo se hacía rey. Dice el versículo del 35 al 37 de nuestro mismo pasaje, que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es increíble el egoísmo
y la ambición manifestada por estos dos discípulos en la respuesta a que Jesús les da más tarde. Pero es increíble que ellos estuvieran pensando en que Cristo les debía de reservar un palco, en que Cristo debería apartarles dos lugares importantes en su reino, cuando Jesús les acababa de mencionar las torturas, los golpes y el rechazo que recibiría de la nación de Israel. Jesucristo les contesta de una forma tierna y amable cuando le dijeron: Maestro, haznos lo que te pedimos. Dice Cristo: ¿qué queréis que yo les haga? Estos discípulos querían poder, grandeza, influencia cuando Cristo estableciera su reino en Jerusalén. Pero ellos no sabían que Jesucristo no iba a Jerusalén a sentarse en un trono, sino a acostarse en una cruz. En el versículo 38, dice la Biblia que Jesucristo entonces les dijo: no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En otra copa, aquí en otras palabras, la copa y el bautismo, a los que menciona Cristo, son símbolos de los sufrimientos que Jesucristo iba a padecer días después. Jesús les estaba diciendo, en otras palabras: ¿están ustedes preparados para ganarse y merecer esa gloria y poder que anhelan a través de la angustia, la soledad, el sufrimiento y la vergüenza y la muerte que yo padeceré? Ellos, de una forma superflua, vana y ambiciosa, y de una forma inconsciente, dijeron en el versículo 39, podemos. O sea, podamos, no importa lo que sea, nosotros queremos pagar el precio que sea, con tal de sentarnos contigo en tu reino. La presunción de estos hombres era increíble, pues días más tarde, en el huerto de Getsemaní, estos mismos hombres pensaron que quedarse a sufrir con Jesús no era una buena idea, y cuando los soldados rodearon a Cristo, se echaron a correr dejándole solo. En el versículo 39, Jesucristo les dice: el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Mirando hacia el futuro, Jesús les anticipa a estos hombres ambiciosos y presuntuosos que algún día sufrirían por causa suya aún hasta la muerte. Porque Él les dice, a la verdad, versículo 39, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. En otras palabras, Cristo estaba hablando de esa copa, de ese vaso que en Getsemaní el Padre le ofreció, y que en un momento crítico, en la medianoche, Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de poder ganar a la humanidad, si hay otra manera de salvar a los hombres, si el arcángel Gabriel pudiera bajar a la tierra y pudiera él morir en la cruz, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Esta es la crisis en la que todos nosotros enfrentamos la mayor parte de nuestros días. ¿Cuántas veces Dios nos da a beber algo? Nos invita Dios a que participemos de algún sufrimiento que le va a traer gloria a Él, que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a madurar. Y sin embargo nosotros rechazamos ese sufrimiento de inmediato y buscamos siempre el camino fácil. Cristo les anticipa y les profetiza a los discípulos Jacobo y Juan que ellos realmente iban a padecer. ¿Por qué? Porque Jacobo o Santiago, que es lo mismo, repito, fue el primer apóstol en Hechos 12, del 1 al 2, que fue muerto, asesinado por la espada del rey Herodes. Jacobo fue el primer mártir que murió de los apóstoles de Cristo, y Juan, el que también le pidió a Cristo eso, fue el último en morir en el destierro en la isla de Patmos, donde también escribió el libro de Apocalipsis. Así pues, estos dos apóstoles que se acercaron y le pidieron a Cristo grandeza, poder y posición, fueron el primero y el último de los apóstoles que murieron, bebieron y fueron bautizados con el sufrimiento con que Cristo fue bautizado. Dice la Biblia en el versículo 40, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Cristo les explica
entonces que Él no podía reservarles lugares especiales. El ser promovido a una posición de autoridad en el reino de Dios no se obtiene a través de conocer a alguna persona importante o de ejercer influencias. La prominencia, la Biblia enseña, la promoción, el ser elevado, el ser exaltado, solo pertenece exclusivamente al Dios Todopoderoso. Dice el Salmo 75 del 5 al 7, que Dios exalta y Dios es el que humilla. Entonces, en la vida cristiana, nosotros, líbrenos del Señor de estar buscando ser promovidos, o exaltados, o un puesto, o estarse peleando por estar acá o estar allá, cuando debemos entender que esto pertenece a la soberanía de Dios. En el versículo 41, cuando lo oyeron los 10 y comienzan a enojarse contra Jacobo y contra Juan, los otros discípulos, al ver que Juan y Jacobo platicaban con Cristo, comenzaron a imaginarse claramente lo que le estaban pidiendo a Jesús y se enojaron de sobremanera. La pregunta en esta noche es, ¿por qué se enojaron los otros discípulos que vieron cuchicheando a Jacobo y a Juan con el Señor Jesús? Si nosotros leemos Marcos capítulo 9, versículo 33 al 34, vamos a encontrar por qué se enojaron. Dice Marcos 9, 33 y 34, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Por qué se enojaron? Porque ya anteriormente habían discutido quién estaría en el lugar de máxima autoridad. Solo que esta vez Jacobo y Juan se les adelantaron a los demás discípulos con Jesús. Por esto se enojaron los otros apóstoles de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes muchas veces ven a un hermano que, por ejemplo, está conmigo mucho tiempo y dicen, no, pues ese hermano anda lambisconeándole a hermanos? O anda mucho con aquel pastor o con Alejandro y comienzan los celos de la otra gente. No, es que se junta más con ellos que con nosotros. Y es exactamente lo mismo que los apóstoles, lo mismo que los discípulos. Entran los celos, el espíritu de competencia. Si se junta más es porque lo va a promover más, porque lo tiene más consentido, porque va a ser el próximo pastor. Sin embargo, esto no es cierto, no es cierto, no es cierto. Cuando nosotros vivimos delante de un Dios, que Él es el que promueve, el que exalta y el que humilla, no puede haber dentro de la iglesia de Jesucristo ambición ninguna, ni competencia, ni envidia, ni celos, hermanos contra hermanos. Porque el espíritu que nos está gobernando no es el espíritu de Satanás, el espíritu de ambición, sino el espíritu de servicio, como vamos a ver más adelante. En el versículo 42 al 45, el Señor Jesucristo les exhorta y les da una enseñanza que es la más grande que existe en la Biblia respecto al pecado de ambición. La enseñanza más grande respecto a cuál es la conducta del cristiano dentro de la iglesia y la forma en la que nosotros debemos de combatir este pecado que quiere sacar su cabeza como un dragón dentro de nuestro corazón y que día a día nos quiere llevar a ambicionar a tener todo a causa de nuestro propio egoísmo. En el versículo 42 al 45, Cristo les contesta y les dice, capítulo 10, mas Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Observen ustedes la enseñanza de Cristo. Quien quiere hacerse grande, sea servidor. Quien quiere ser primero, sea siervo de todos. El secreto en el reino de Dios es servir a Dios y servir a los demás como la característica más grande de la grandeza. Jesucristo nos muestra aquí en primer lugar la cadena de autoridad que existe en el mundo todos los días. En otras palabras, cada compañía, cada empresa tiene su director,
Los militares tienen sus jefes, los generales, los políticos tienen sus líderes, pero para los seguidores de Jesucristo, esto tiene que ser diferente. El sistema de Jesús no es igual al sistema del mundo. En el mundo a los que sirven les llaman serviles, les llaman mozos, les llaman personas carentes de ambición. En el reino de Dios es todo lo contrario. La persona más servicial, la hermana más servicial, el hermano que constantemente está buscando la oportunidad de servir a los demás, es la persona que tiene el corazón más grande en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Cristo el sistema funciona bien cuando alguien se humilla entre los demás. Cristo desea que sus seguidores sean siervos de los demás y no que tengan una ambición personal por algún puesto o reconocimiento público. La grandeza viene al servir para la gloria de Dios, y el más grande ejemplo nos lo dio el mismo Jesús. Y dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino a este mundo para ser servido, no vino para ser rodeado de criados. A ver, una coca, mi café, préndeme mi cigarro, mis pantuflas, mi toalla en el baño, tráeme la silla, dame esto, dame aquello. Él no vino para eso. Es lo que hacen los reyes, los políticos, los dirigentes, las gentes del mundo, pero Él no vino a esto. Él vino a revelarnos, a enseñarnos el secreto espiritual de la grandeza y a decirnos que en el lugar de que estemos esperando que nos sienten, de que nos ayuden, que nos traigan, etcétera, etcétera, nosotros debemos tomar la iniciativa. Nosotros debemos tener un espíritu, un corazón en el que estemos buscando la oportunidad, a ver qué despego, qué cargo, qué levanto, en qué puedo ayudar, qué puedo hacer, a qué horas puedo llegar. Este es el espíritu que hace grande a los grandes gigantes y hombres y mujeres de Dios. Cristo no vino para servir, no vino para que Él les lavó los pies a los discípulos. Él les pudo haber dicho, a ver, lávame el dedo gordo, a ver, ponme el anillo, a ver, mi cojín, Pedro, todos lo hubieran hecho. A ver, mi Coca-Cola, tráeme mi frutti en la tienda, esto o aquello. Pero Él venía a enseñarles que por la ambición y el egoísmo del corazón humano, esto es lo que naturalmente todos nosotros tenemos como tendencia. Siempre buscamos que nos sirvan. Y Cristo dijo, esto no funciona si tú me estás siguiendo. Aprende a servir. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y Él exalta y da más gracia a los humildes. En el hecho y en el momento en que tú sirves, ¿qué pasa? Te estás humillando. ¿No es verdad? Porque muchos no quieren hacer los trabajos más viles de cargar, barrer, etcétera, etcétera, porque creen que es humillante, se creen tan Popov, se cree la ama Richelieu, se cree la Pompidou, se cree que él es, porque en su casa tiene esto, llega a la iglesia igual, y estás equivocado, aquí no funciona eso. Tienes que comenzar a ir muriendo y crucificando este deseo de tener y de que te sirvan, y comenzar tú a involucrarte y servir. ¿Dónde tenemos, por ejemplo, los hombres la mejor oportunidad de servir? Pues en nuestra casa, a nuestra esposa. Hay hombres que a la esposa de veras es una sirvienta, es una esclava, es una criada. A ver, pancha el chorizo, a ver, láveme, le meten el agua, caliénteme el agua, y esto, y aquí. Y ellos creen que por eso son machos, porque es la tendencia del corazón humano. Y el esposo debe convertirse en siervo de su esposa, los hijos en siervos de los padres, el padre en siervo de los demás, y en la iglesia buscando siempre la oportunidad a quien puede servir. Cristo dijo, yo no vine para que me sirvieran, sino para servir y dar. ¿Ya vieron ahí las dos palabras? Para servir y para dar. Para servir y para dar, no todo para mí, yo, sino que yo vengo a darme, a entregarme. Y el clímax y la culminación del ministerio de Jesús fue cuando en la cruz, su propia vida, primero se entregó en servicio y finalmente su propia vida, su propia sangre, la entregó por ti y por mí, para que tú y yo ya no viviéramos para nosotros mismos, sino para vivir sirviendo a los demás. ¿Cómo podemos finalmente en esta noche detener, impedir, frustrar, obstaculizar esta tendencia, esta ambición de querer ser, de querer tener, de querer llegar a un lugar, de tener un puesto, de ser reconocidos? ¿Cómo podemos ir
reduciendo esta fuerza de nuestra carne cada día, 3 consejos finales. Número 1. Aprende a dejarle los controles a Dios. Recuerda que Dios recompensa y Él castiga. Él, no yo, ni tú, ni el pastor, ni nadie. Es Dios el que paga. Mía, dice el Señor, es la venganza. Él te premiará. Dice el versículo 40, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino para aquellos a quienes está preparado. Es el Padre Celestial el que finalmente decidirá en esta vida y en la demás, dónde vas a estar, si vas a ser exaltado, si en este momento estás siendo humillado, reconoce que viene de Dios. Si en este momento estás atravesando alguna humillación pública y la gente te trata como lo peor, recuerda que viene de Dios. Es Dios el que está detrás de todas las circunstancias. Es Dios el que está detrás de todas las circunstancias. Y dice la Biblia que todas las cosas, Romanos 8:28, contribuyen a nuestro bien a todos aquellos que aman a Dios. Si en este momento estás siendo exaltado por Dios y reconocido por la gente y alabado por la gente, no te ensoberbezcas, sino teme. Dice Romanos 12:2, nadie tenga un alto concepto más grande que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe o del don que Dios repartió a cada quien. Cuando estamos abajo, podamos nosotros reconocer que es Dios. Cuando estemos arriba, reconozcamos que la gloria, el aplauso, la recepción y la alabanza de la gente no dura. Los mismos que me dicen ahora, eres lo máximo, son los mismos que algún día te van a poner clavos. La persona que te dice ahorita, eres la máxima y eres esto y lo otro, algún día te clavará un puñal por la espalda. Maldito el hombre, dice Jeremías 17, que confía en el hombre y pone por su confianza la carne. Bendito y maravilloso es la persona que confía en Dios, porque será como un árbol plantado que da su hoja a su tiempo y nunca verá venir el calor, y en tiempos de sequía estará totalmente fresco día y noche. No pongamos pues los ojos en nadie, dejemos que Dios controle nuestra vida, que Dios controle nuestras promociones, que Dios sea el que nos exalte. Nunca busques para ti mismo gloria, ni posición, ni puesto, porque Dios te va a humillar. Número 2. Recuerda que la manera de operar en el reino de Dios es sirviendo. La única manera en la que podrás ser efectivo en el reino de Dios es sirviendo. Dice el versículo 43, el que quiera hacerse grande, sea vuestro servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero, sea siervo de todos. En esta noche, pues, es imprescindible hacernos la pregunta, ¿en qué estoy sirviendo en el reino de Dios? ¿A quién estoy sirviendo? ¿De qué forma puedo decir estoy sirviendo a mi iglesia? ¿Cuándo sirvo a mi iglesia? ¿Los domingos, los martes, jueves? ¿O soy una persona que voy a una iglesia nada más a sentarme exclusivamente? No tengo una autoridad, no tengo un pastor, no tengo responsabilidades. Recuerda que entonces no estás funcionando. Dios nos llamó a servir. Y Jesús dice en Mateo 25, lo que le hiciste a estos pequeñitos, un vaso de agua, que ustedes le den a estos pequeños, mis hermanos, en mi nombre, en verdad les digo que les será recompensado. ¿Has ido a visitar alguna enferma en la iglesia? ¿Has ido a algún orfanatorio esta semana? ¿Has ido a la cárcel de mujeres o a la cárcel de hombres a ver que algún hermano que metieron que le puedas ayudar? ¿Has venido aquí a la iglesia y decir, puedo venir temprano, puedo servir esto, me puedo poner gafete de diácono, me pueden poner en algún lugar donde pueda barrer, donde pueda humillarme delante de los demás? Si tú no estás sirviendo, no estás funcionando en el reino de Dios. No importa lo teólogo que te creas, no importa que tengas ínfulas de la señora Richelieu Pompidou, no importa lo crecido que estés, delante de Dios no eres nada. Y en tercer lugar, acuérdate las prioridades de Cristo. En el versículo 45, servir y dar, no tomar. Otra vez,
Las prioridades de Cristo fue, Él vino a servir, a dar y no a tomar. En otras palabras, siempre tu vida debe ser gobernada por este espíritu. Por ejemplo, hay una de las cosas más tristes que existen en la vida, es ser ambicioso, pero no solamente ser ambicioso, sino también ser avaro. Hay muchas veces que vamos a comer hermanos, o 3 o 4 hermanos, y está bien que no traigas un quinto de la voz, pero tú no te imaginas la bendición tan grande que Dios te da si tú le pagas el café o los tamales o el atole a la hermana con la que cenaste o al que te invitó a cenar. No te imaginas la bendición. Y en lugar de que realmente estamos peleándonos a ver quién paga la cuenta, hay muchos que al revés hasta se hacen los tontos y se voltean para que no les cobren a ellos la cuenta. Y sobre todo cuando estás con alguien que es cristiano, que es cristiana, con una viuda, con un huérfano, con una familia necesitada, Dios bendice grandemente a todos los que dan, a todos los que se ofrecen, a los que son generosos. Dios bendice, porque es una ley en el reino de Dios. Cristo no vino a ver presta para la orquesta, y a ver dame esto y aquello. Él no vino a tomar, Él vino a dar. Y no solamente nos dio su vida, no solamente nos dio su tiempo, sino que finalmente Él dio su propia sangre en la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice la Biblia también que ejemplo nos ha dejado para que sigamos en sus pisadas. No sigamos el ejemplo del mundo, no dejemos que esta ambición desmedida por tener, por ser, por alcanzar, arruine, destruya nuestra vida cristiana. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con eso. Porque muchos han destruido y han caído en trampas muy grandes por haber querido ambicionar más de lo que tienen. Ahorita México está atravesando un periodo crítico, se podría llamar un periodo de crisis, porque hemos visto de qué forma algunas personas que forman parte de la política nacional, por la ambición de que fulano de tal no iba de acuerdo con su política, por la ambición de que le estaban haciendo a un lado de la Cámara de Diputados, por la ambición de esto, por la ambición de aquello, han llegado al crimen, al asesinato, a pisotear y a querer llegar a ser alguien por causa del pecado de ambición. ¿Cuántas muchachas están arruinando sus vidas también a nuestro alrededor? Porque el jefe les dijo, si vas a tomarte un café conmigo, yo te pago, ¿verdad?, mañana un departamento te he visto de China poblana el domingo y te invito a Hawái. ¿Cuántos hombres por la ambición se encuentran con un amigo en la calle que está haciendo negocios sucios, vendiendo droga, o están preparando un fraude y por querer tener más, este muchacho, esta muchacha, frustran, destruyen, arruinan su futuro por unos cuantos mugrosos pesos? El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y el diablo sabe de qué pata cojeas, el diablo sabe cuál es tu debilidad, el diablo sabe dónde asaltarte, el diablo conoce tu corazón porque te tiene observando con quién te juntas, qué lees, qué piensas, a dónde vas, a qué horas te acuestas. Toda tu vida desde que naciste, el diablo la tiene registrada. Cristo vino a darnos vida. Cristo vino a darnos vida, pero una vida en abundancia. Cristo vino a enseñarnos el secreto de tener paz, el secreto de vivir tranquilos, el secreto de prosperar, el secreto de ser promovidos. El secreto se encuentra en servir y darnos a los demás. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos por tu sabiduría, por tu ejemplo, por tu amor perfecto para con nosotros, en Jesucristo, tu Hijo bendito. Te damos gracias, Señor, porque tú eres santo y porque tu palabra nos enseña a que vivamos contentos con lo que tenemos. Tu palabra nos enseña que es imprudente tratar de tener más fama, más poder, más popularidad, más dinero, o de querer alcanzar niveles o puestos o posiciones donde tú no quieres todavía tal vez que estemos o alcancemos. Enséñanos, Señor, a esperar en ti, a que tú nos des, a que tú seas el que nos promueves, a que tú seas el que nos coloques, al que tú seas el que nos eleves, y no nosotros, Señor, a través de la lucha de nuestra carne
y de nuestro deseo insaciable de querer más y tener más por ambición del corazón. En esta noche, tal vez haya alguna persona o varias personas que son culpables del pecado de ambición. Y en esta noche es el momento más importante de tu vida, donde tú tienes, al haber sido desnudada con la palabra de Dios, donde tus pensamientos e intenciones han salido a flote, cuando tú tienes en esta noche que entregarle a Dios el pecado de ambición. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Y el pecado de ambición está incluido en el perdón de la sangre de Cristo. Si tú en esta noche sientes que de alguna forma eres ambicioso, eres ambiciosa, que te crees más que los demás, que crees que mereces más que los demás, acuérdate que Jesús se hincó y le lavó los pies a pescadores sucios, con pies sucios, sin temor a que pudiera humillarse. Lo hizo con gusto para decirles, es necesario que ustedes hagan lo mismo, que se inclinen y que aprendan a servir a los demás. En esta noche reconoce que solo esto puede darte grandeza. Los grandes en espíritu en este mundo son aquellos que sirven y que viven para los demás. Las personas más miserables de esta vida son las personas que viven para ellas mismas. Las personas que solo les interesan sus propios anhelos y deseos e intereses. Las personas que usan a las demás son las más miserables, las más tristes y las que destruirán más rápidamente su propia vida. Gracias, Padre, por este ejemplo en Jesucristo. Gracias por el maravilloso ejemplo del santo que enviaste a este mundo, que dio su vida por nosotros. Y gracias también porque en esta noche estás perdonando en este momento a las personas que se están arrepintiendo el pecado de su ambición. En el nombre de Jesús. Amén.